brevemente un pensamiento, el tiempo avanzado, pero la palabra de Dios la leemos, el capítulo número 12 de Hebreos capítulo número 12. Hebreos capítulo número 12. Y dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Quisiera, hermanos, que leyéramos el versículo número 32 en adelante del capítulo 11. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aleluya, gloria a Dios. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tengan la bondad de sentarse, hermanos. Aleluya, hemos leído la palabra de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por poder meditar en tu santísima palabra. Señor, te damos gracias por el aliento que das a nuestras vidas. Guíanos, Espíritu Santo. Enséñanos, Señor.
Y danos tu fortaleza este día. En medio de cualquier circunstancia que estemos cruzando, danos, Señor, tu fortaleza en el nombre de Jesucristo de Nazaret, por quien te damos gracias. Amén. Digan un buen amén, hermanos. Hemos leído esta escritura que principalmente nos habla de una perseverancia. La frase final que leímos, o la oración final, dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esta mañana quisiéramos, a la luz de esta escritura y naturalmente de lo que es la palabra de Dios, que pensáramos algo con respecto a la manera por la cual nosotros podremos perseverar. La manera por la cual nosotros podremos perseverar en esta carrera que nos ha sido propuesta. Tenemos que señalar, queridos hermanos, que en primer lugar la vida cristiana, la vida espiritual es una carrera. Y que no es sencillamente haber obtenido algún tipo de experiencia espiritual, sino que más bien la experiencia nos introduce en la carrera. La experiencia nos monta en la carrera, pero no es en sí una experiencia aislada de un peregrinar o de un objetivo que está más allá de la obtención de una experiencia. La vida espiritual es una carrera, y dentro de esa carrera nosotros hemos podido contemplar a lo largo de nuestra corta vida y a lo largo de las experiencias que la Escritura nos señala, que no siempre la mayoría de los creyentes ha sido creyentes que han sabido perseverar diligentemente en lo que es la carrera espiritual, la carrera cristiana, sino que pareciera más bien que, hermanos, ignorando algunos aspectos que nos harán participantes del premio de la vocación celestial, hemos tenido que quizás como desfallecer en este camino. Hemos más bien tenido como más influencias para desfallecer que para mantener el ritmo de avanzada hasta cristalizar o materializar una vida no solamente ahora de victoria, sino que asegurar la eternidad que está prometida. Quisiera en esta mañana, antes de iniciar, preguntarles cómo se sienten. ¿Se sienten victoriosos esta mañana? Gloria a Dios. O quizá ni debiera preguntárselo, se les nota. Sin embargo, hermanos, estamos en victoria. Eso tendrá que decirse quizás después del análisis o después de considerar en realidad cómo nosotros nos sentimos. Para mí, en lo personal, como que la vida del creyente es así como muy inconstante. Es como un momento está arriba, otro momento está abajo, y que un momento está lleno de gozo, está explotando, y otro día está muy por debajo, hermano, en su vida espiritual, en sus ánimos. Se siente como que derrotado, se siente como que no va a triunfar, se siente como que Dios ya cambió sus planes en relación a su vida. Sin embargo, todas esas situaciones que nos rodean más bien están determinadas por lo que, hermanos, por lo que nosotros percibimos del mundo que nos rodea. Quiero señalar que la carrera o la vida cristiana primero es una carrera que nos lleva a la materialización de nuestro ideal, de nuestros sueños, de vivir con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Sin embargo, dentro de esa carrera nosotros encontramos el segundo detalle, que es nuestra inestabilidad. Nosotros como creyentes encontramos que tenemos mucha inestabilidad en nuestro desarrollo y tenemos mucha variedad o variantes dentro de lo que es nuestra vida
el disfrute de la vida espiritual, de tal manera que nosotros vamos como caminando, pero siempre estamos arriba o abajo. Ahora, en tercer lugar, nosotros notamos también aquí que esa inestabilidad es producto de como la percepción de lo que nos rodea. Es decir, que nosotros estamos más abiertos a las circunstancias que nos rodean que a la verdad de Dios. Nosotros estamos más sensibles a las circunstancias que nos rodean que a la verdad de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos más sensibles a lo que nos rodea, entonces nosotros como que de alguna manera apagamos la sensibilidad a la verdad eterna de Dios. Y al apagar nuestra sensibilidad a la verdad de Dios, entonces nosotros como que dejamos de no solamente como establecernos o estabilizarnos, y también dejamos de avanzar en la carrera que nos ha sido propuesta. Una de las intenciones del maligno más fieras es crear una especie de espejismo delante de nosotros. Es decir, visiones falsas. Nos crea delante de nuestros ojos como una serie de ilusiones, como que nos encanta, así como cuando a la serpiente la sacan con la flauta del canasto a base de una musiquita, como que ahí vamos nosotros también para arriba, pero a base de un encantamiento que nos rodea. Muchos de nosotros como humanos, creo que todos tenemos una estrecha dependencia de lo que nos rodea. Si hay salud, estamos bien. Si hay dinero, estamos bien. Si todo marcha bien en el trabajo o en la familia, vamos bien. Cuando las cosas van mal, nosotros estamos mal. Ahora, eso significa que nuestra mayor dependencia es de lo que nos rodea y no de los principios que sostienen la vida cristiana. Nosotros somos, hermanos, seres, ahora en la vida cristiana, somos seres de principios. Digan, seres de principios. Ahora ya no somos reactivos. Porque nosotros éramos reactivos. Íbamos en la calle, alguien pasaba cerca de nosotros y nos hacía con el hombro así, y nosotros decíamos, ¿qué pasó? Ya nos rompamos la cara ahorita. Porque rápido nosotros estábamos como a la expectativa de lo que nos rodea. Si nos insultan, nosotros respondemos. Nosotros somos de reacción inmediata. Si alguien llega enojado, es ridículo, hermanos, pero es ridículo. Y viene el marido enojado echando rayos y centellas, y la mujer al ratito está echando rayos y centellas también. Viene la mujer, está brava, cuando viene el marido a la casa, la haya explotando, y viene el marido y al ratito él también está echando rayos. ¿Cómo va a ser? Si nosotros somos seres de principios, nosotros no somos reactivos, ni tampoco corremos una carrera como la corre el mundo, en base a los estímulos que lo rodean. Nosotros no corremos en base a los estímulos que nos rodean, o no debemos caminar de acuerdo a los estímulos que hay en el mundo, sino que nosotros debemos de caminar de acuerdo a los principios de la revelación de Dios y de la palabra de Dios para nuestra vida y de la fe. Por eso es que muchos de los creyentes, como dije en el segundo detalle que mencioné, hermanos, somos muy inestables. Primero, el primer detalle es que esto es una carrera. Segundo, que nosotros vemos que hay inestabilidad. Tercero, que nuestra inestabilidad es producto de la observancia o la percepción sensible de los acontecimientos que nos rodean. Y luego ignoramos que nosotros somos seres ¿de qué? ¿De qué? De principios. Nosotros tenemos principios en la vida de Cristo porque Él se reveló a nosotros. Nuestro principal principio
o nuestro principal fundamento es la revelación de Dios a nosotros en la persona de Cristo. Él es nuestra fe, Él es nuestro todo, Él es nuestro sostén, Él es nuestra vida, Él es nuestro perdón, Él es nuestro sustentador, Él es nuestra fuerza, Él es nuestra luz, Él es nuestra guía, Él es nuestro todo para nosotros. Pero cuando se invierten la visión, entonces para nosotros decimos, no, dólar es nuestro sustento, dólar es nuestra felicidad, dólar es nuestro guía, dólar es el que nos da fuerza, dólar es el que nos ayuda, dólar es el que nos abre puertas, porque uno ha cambiado la perspectiva de lo que en realidad es el principio de la fe y el principio de la vida cristiana. La Biblia aquí nos anima a que nosotros, hermanos, dice en la Escritura, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos la carrera que tenemos por delante ¿con qué dice? Con paciencia. Ahora, ¿cómo se sienten ustedes en esta carrera que han emprendido, queridos hermanos? Para los que ya la emprendieron, ¿cómo les está yendo últimamente? ¿Se los ha llevado el diablo? ¿Están tristes? Últimamente se han sentido intranquilos? ¿Últimamente se han sentido muy irritables? ¿Últimamente se han sentido así como frustrados? ¿Últimamente se han sentido así como enojados, muy sensibles? ¿Cómo se han sentido? Es posible que nosotros seamos también de esos que son inestables en su caminar. Pero ya lo dije, ¿por qué? Porque nos dejamos influenciar por lo que nos rodea. Quiero recordarles una porción que hemos estado considerando estos días. Y la palabra de Dios dice que cuando el pueblo de Israel iba a salir de la esclavitud de Egipto, dice que Moisés llegó para anunciarles las buenas nuevas de liberación. Moisés llegó para anunciarles que el Dios de la gloria se había acordado de Israel y ahora los sacaba a la tierra que fluía leche y miel. Pero quiero decirles algo. La Escritura dice que el pueblo de Israel no oía a Moisés. El pueblo de Israel no oía a Moisés. El pueblo de Israel no oía a Moisés. Pero ¿saben por qué? No es que no lo oyera. ¿Cuántos están oyendo el sonido este? Pero no es un sonido el que nosotros tenemos que escuchar, porque no somos sordos. El asunto es que cuando la Biblia dice que no oían, es que no percibían, no analizaban, no comprendían lo que Moisés les decía. Muchas veces vienen personas a este local o en otros lugares donde se predica la palabra de Dios y la gente entra y se va y no escuchó la voz de Dios. En algunos lugares porque ya no se predica la palabra de Dios, pero en otros lugares, a pesar de predicarse la palabra de Dios, la gente no percibe la voz de Dios. ¿Por qué no la percibe? ¿Por qué? ¿Por qué les dije que somos gente que tenemos una serie de altibajos? ¿Por qué? ¿Por qué les dije? Porque nosotros tenemos demasiada sensibilidad a los aspectos que rodean la vida. Es decir, que nuestra vida está más bien, hermanos, saturada de lo que el sistema es. En otras palabras, la Biblia señala, o más bien no en otras palabras, sino literalmente la Biblia dice que Israel no oía la voz de Moisés a causa, oigan, de dos cosas dicen, de la dura servidumbre que ellos tenían, la dura servidumbre, y dice, y la congoja de espíritu. Ellos estaban acongojados espiritualmente. Entonces no oían la voz de la liberación. Ellos estaban presionados materialmente. Entonces ellos no podían oír la voz de Dios a través de Moisés. Es decir, que los oídos de ellos estaban cerrados. Moisés hablaba
para la liberación y ellos no oían. No oían porque ellos tenían más sensibilidad para la vida que los rodeaba. Hay gente que cuando uno le dice vamos a la iglesia, entonces ¿saben qué contesta la gente? Dice, ¿y ahí qué regalan? ¿Ahí qué regalan? Es decir, que ellos lo que tienen es sensibilidad a lo externo, a lo material. Entonces cuando uno tiene una super sensibilidad a los aspectos que lo rodean, se embrutece. O sea, se le cierran los sentidos para percibir los valores del Espíritu. Se le cierran los sentidos para percibir los valores del Espíritu. Y mientras más crédito mientras más amplitud uno le dé a las situaciones que rodean la vida, menos podrá tener la fortaleza para vivir una vida espiritual plena. ¿Qué pasa? Voy a decirles esto. ¿Qué pasa en la vida de Esaú? ¿Se acuerdan quién era Esaú? ¿Quién era? ¿Quién era Esaú? ¿Quién era el papá de Esaú? ¿Quién era el papá de Esaú? ¿Quién era el papá de Esaú? ¿No saben? Isaac. Isaac era el papá de Esaú. ¿Se acuerdan de Esaú? ¿Quién era el hermano de Esaú? Hermano, ustedes debían de gritar, hombre. Si aquí, ¿dónde gritan? ¿En la casa es donde gritan? Aquí griten, aquí desahóguense, no con la pobre mujer o por los hijos. Aquí desahóguense. Aquí desahóguense. Esaú, ¿se acuerdan de Esaú entonces? La Biblia dice que Esaú un día tenía un hambre terrible. Y entonces tenía el hambre versus la promesa de Dios. El hambre versus la promesa de Dios. El hambre estaba en él y era parte del mundo material. Lo de Dios lo tenía en promesa, porque él iba a ser heredero de todas las cosas, porque era el primogénito. Pero ¿a dónde se tiró él? ¿Reaccionó positivamente a los valores de la promesa o reaccionó hacia los ofrecimientos y estímulos del mundo externo? ¿A qué reaccionó? ¿Hacia dónde se movió? ¿Hacia lo externo y hacia lo material o hacia lo divino y espiritual? Hacia lo material. ¿Y usted hacia dónde está tirando? ¿Hacia qué? ¿Usted hacia dónde es más sensible? ¿Hacia dónde es más sensible? ¿Hacia lo que lo rodea o hacia la promesa? Ahí es donde radica el problema. Ahí es donde nuestra carrera pareciera detenerse, porque nosotros tenemos más consideración, más sensibilidad hacia los valores temporales que a la verdad divina. Nosotros dejamos de lado la promesa de Dios, dejamos de lado las verdades de Dios, y nosotros consideramos que la vida temporal tiene muchísimo más valor. La Escritura dice acá, en el capítulo 11, desde el versículo 32 en adelante, que hubo una serie de hombres, y aún antes del versículo 32, que hubo una serie de hombres y mujeres que supieron invertir el orden, cambiar el orden, o decir, dejar la sensibilidad hacia la vida externa y cambiarla ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? A lo espiritual, a lo eterno, a la promesa de Dios. Cuando nosotros tenemos una confrontación, hermanos, con el mundo, con la vida, siempre será una oportunidad para nosotros abrirle a ese estímulo
basarnos en la promesa y el estímulo celestial. Aquí radicó la diferencia en la perseverancia de los antepasados, o sea, de los que han, hermano, precedido en la vida a nosotros. Ahí estuvo la diferencia, que ellos fueron sensibles no a los valores que los rodeaban, sino fueron sensibles a la promesa de Dios y a los valores del Espíritu para poder correr con paciencia la carrera que les había sido propuesta. El Señor habló muchas veces de eso, diciendo: si te pegan en una mejilla, golpéalos inmediatamente antes de que te den la segunda trompada. Ese es el evangelio de hoy. El evangelio de hoy es: si de casualidad te metieron una trompada, métele tú 2. Es decir, ¿por qué? Porque se vive en un mundo de reacción. Miren, aquí ustedes no parecen. Hay gente que no parece que sea tan reactiva y explosiva. Hay mujeres que no parecen, hasta cuando hablan con uno: hola, hermana, así todo. Pero en la casa sacan ya los cuernos, hermano, y la cola, sacan las garras, y empiezan a darse cuenta uno que ellos más bien tienen lo que es otro estilo de vida, que es reactiva. Hombres aquí que uno los ve dulces, y uno, cuando viene la hermana llorando, dice: hermana, es que usted no lo conoce a él. Mira cómo es, allá en la casa es el diablo. Porque allá en la casa el hermanito ya no reacciona aquí como en el local. Él aquí, por eso es que la religión es hipócrita. Por eso es porque nosotros aquí somos una cosa y allá afuera somos otra. Aquí nosotros pretendemos recibir el estímulo de la fe y de los valores y de las promesas celestiales, pero afuera apagamos el canal que nos transmite la verdad de Dios y la palabra de Dios para actuar de acuerdo a nuestro sensible corazón. Es ahí donde está la diferencia. Estos perseveraron, y la Biblia aquí, ahora sí lo voy a mencionar, dice: con paciencia. Porque a veces las cosas de afuera no es que uno diga: bueno, yo no le voy a hacer caso afuera, voy a creerle a Dios y se acabó, y voy a tener la victoria, 1, 2 y 3, ya. No, a veces uno no quiere reaccionar, uno no quiere admitir las influencias del sistema, y uno se cierra. Pero a causa de eso viene cierto padecimiento a la vida, y es en el padecimiento donde uno afloja. Por ejemplo, vean esta otra vez con el ejemplo de Esaú. Por ejemplo, Esaú tenía hambre. Digan: hambre. Entonces, cuando tenía hambre, empezó a pensar qué podía hacer. Es decir, que nomás le llevó el hambre. Dijo: cambio mis bendiciones y mi primogenitura por un plato de comida. Él no fue de inmediato, sino que primero viene el estímulo de fuera. Actúa como impío, hermanito. Respondele 2 que 3. No te dejes. Mira cómo a los impíos le da de bien, y a ti te va mal, y sos hermano. Entonces uno empieza como que el diablo le ha puesto el pie encima y lo está agarrando, boom, boom, lo está golpeando. Uno quiere perseverar en la carrera, caminar en la vida espiritual, y el diablo le está golpeando. Mira a los impíos, mírate vos, das lástima, y mira a la mujer cómo te trata, los hijos ni caso te hacen, y mira, estás acabado materialmente, ¡pau! Y entonces el creyente empieza a sentir como odio contra la vida y contra los hermanos, cuando este libro dice: no tenemos lucha contra sangre ni carne. Pero uno empieza a agarrarla mal, porque uno cree que entonces debe de reaccionar de alguna manera al estímulo del sistema, en lugar de cerrarse a los estímulos del sistema y volverse a la promesa de Dios,
y a la esperanza que Dios ofrece. La diferencia precisamente de estos hombres fue, primero, que ellos se basaron en principios para perseverar. Y luego, ¿cuál fue el segundo? Se revistieron, se los voy a decir porque ustedes no contestan hoy, están algo calmados. Se revistieron de paciencia. Paciencia, porque la paciencia revela la voluntad de Dios. Y cuando uno es impaciente, entonces no se revela la voluntad de Dios. Y es aquí donde estos hombres pudieron perseverar. Perseverar. Dice la Biblia en el versículo número 33, por fe conquistaron reinos, por fe hicieron justicia, por fe alcanzaron promesas, por fe taparon bocas de leones, por fe apagaron fuegos impetuosos, por fe evitaron filo de espada, por fe sacaron fuerza dice la Biblia, de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, recibieron a resurrección sus hijos, tuvieron el cumplimiento de la verdad de Dios. Pero ¿por qué? Se aferraron a la verdad de Dios y al principio celestial, en lugar de dejarse endulzar o encantar por el sistema que lo rodeaba. Miren, hermanos, cuando Jesús dijo, he aquí yo os envío como ovejas en medio de, ¿qué dijo? De lobos. ¿Por qué el Señor dijo eso? Porque la naturaleza nuestra es totalmente contraria al esquema del mundo. Y el esquema del mundo no puede ser un esquema que para nosotros sea beneficioso dentro de la carrera que nos ha sido propuesta. La carrera que nos ha sido propuesta está basada en la revelación del Hijo de Dios a nuestra alma y a nuestra vida, el perdón de nuestros pecados, el nuevo nacimiento, la santidad y la relación con Dios, la eternidad que nos aguarda. Pero el sistema está constituido solamente por pecado, por atracción infernal, por mentira, por falsedad, y eso es por orgullo lo que constituye el sistema de este mundo. Y es ahí donde nosotros, si hemos sido llamados a correr en la carrera del Señor, entonces debemos de saber que nuestra perseverancia se verá, hermano, una realidad, o hecha una realidad, mediante aferrarnos al principio de Dios, de la palabra de Dios, de la promesa de Dios, en la fe del Hijo de Dios. Y cuando nosotros nos aferremos a ello, entonces veremos que la fortaleza vendrá a nuestra vida, tendremos paciencia para enfrentar cualquier situación y comprobaremos que la perseverancia revela los frutos de la vida cristiana. Nosotros somos llamados a perseverar en la carrera cristiana. Y si esta gente, que la Biblia dice acá, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, si ellos lo lograron en base a aferrarse al principio de Dios, aferrarse a la verdad de Dios, y no a la filosofía del mundo, o a las formas del mundo de dictar la manera de conducirnos. Y es ahí donde nosotros haremos la diferencia. Le voy a hacer una pregunta: ¿son cristianos, sí o no? Sí, ya sabía que iban a decir amén. Ahora les voy a hacer la verdadera pregunta. Como son cristianos, ya dijeron que sí, amén, no levantan la mano, pero dijeron que eran cristianos. Ahora viene la verdadera pregunta: ¿viven como cristianos? Lo voy a volver a preguntar: ¿son cristianos? Ahora fue menos el amén. Ahora viene la verdadera pregunta: ¿viven como cristianos? Ahora fue peor la respuesta. ¿Por qué no pueden contestar? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué no pueden contestar? ¿Saben por qué no pueden contestar? Porque su carrera es un fracaso.
Su carrera cristiana es un fracaso, queridos amigos. No les voy a decir hermanos porque han de ser amigos. Su carrera es un fracaso como cristianos. Su carrera es un fracaso como cristianos. No tienen paz, no tienen gozo, no tienen seguridad, no hablan con Dios, Dios no les habla, no tienen autoridad de Dios, no tienen fuerza, no tienen amor, no hacen justicia, no caminan en paz. ¿Por qué? Porque solo tuvimos una experiencia y después nos quedamos con la experiencia, pero sin la perseverancia. Y si nosotros no perseveramos en el camino que nos ha sido trazado, nosotros no podemos materializar los beneficios de la vida cristiana actuales, ni tampoco materializaremos los beneficios de la vida celestial. ¿Ustedes quieren gozar de los beneficios temporales de la vida cristiana? Contesten pues, hombre. Ustedes parecen bautistas, hombre. Pero creo que hasta los bautistas están más avivados que ustedes ahora, hermano. Les voy a volver a preguntar, hermanitos, ¿son pentecostales? ¿Tienen la llenura del Espíritu Santo? ¿Viven como cristianos? Miren, hermanos, a nosotros se nos va la onda en un minuto. A nosotros mire, ahorita son cristianos todos, reconciliados y todo con Dios. Solo salen ahí a la esquina y el diablo les dice algo y ya no son cristianos. Ya no pueden perseverar. ¿Por qué? ¿Por qué dijimos que no perseveran? ¿Por qué? Por la sensibilidad que mostramos al mundo que nos rodea. El mundo no tiene la palabra que dirige nuestras vidas. El mundo no tiene lo que nosotros necesitamos. El mundo no tiene nada de lo que nos ayuda para perseverar en la vida espiritual y materializar la gloria que Dios nos ha dado. Nada. Nosotros lo que debemos de hacer es mantenernos en los principios de la vida espiritual, en la revelación divina, en la fe del Hijo de Dios. Y ahí correr con paciencia. Con paciencia. Correr con paciencia la carrera para materializar o ver el fruto de Dios en esta carrera y a lo largo también. ¿Quieren repetir conmigo esta mañana? Yo persevero porque estoy fundamentado en los principios de la fe. Si no está fundamentado en los principios de la fe, usted es un fracasado espiritualmente. El que no puede recibir la fe no entra a la carrera cristiana. Nosotros por la fe estamos en Cristo, pero por la fe también vamos a perseverar y vamos a hacer reales las promesas de Dios. Por eso la Biblia dice, nosotros, teniendo tan gran número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado. Aquí es interesante que diga eso. ¿Saben por qué? Porque pecado es errar el blanco. Pecado es equivocarse. Pecado es no pegar en el blanco. Y para nosotros no pegar en el blanco, ¿saben qué significa? Darle crédito a cualquier bobada que el mundo tiene. Darle crédito a cualquier reacción de la carne. Eso es el pecado, es decir, errar, equivocarse. Pero si nosotros nos fundamentamos en la fe, entonces es cuando nosotros podemos correr con paciencia la carrera que nos ha sido propuesta por nuestro Señor. Esta mañana, preguntar cuántos están en victoria, para mí es fácil decirle cuántos están en victoria, y para ustedes también sería fácil decir amén.
Pero el punto es, ¿cuántos en verdad estamos corriendo la carrera, estamos perseverando en ella, pero en la base de la abstención de lo que rodea la vida, para darle crédito únicamente a la verdad de Dios? Cuando uno le da crédito a la verdad de Dios, aunque tardare el Señor en responder, pero el Señor es fiel, siempre será. Pero cuando uno está, hermanos, confiado que Dios va a obrar, uno puede esperar ahí, el Señor obrará. Y podrá uno caminar seguro que Dios responderá en este caminar que nosotros llevamos. La idea de todo esto es: perseveremos en el disfrute pleno de la fe y de la vida cristiana. Perseveremos en esa gloria. Y no, hermanos, cambiemos de patrón de conducta, ni dejemos que nuestro corazón sea dominado por lo que el principio del sistema es, en lugar de que nuestro corazón obedezca y se abra exclusivamente a lo que es la promesa divina, la fe, la fe, la fe, la fe. Voy a terminar con esto, haciéndoles memoria. Dice la Biblia: el que me oye mis palabras le compararé a un hombre que edificó su casa sobre una roca. Vinieron lluvias, tempestades, y dieron con ímpetu, pero la casa no cayó. La casa perseveró. ¿Por qué? Porque el que oye mis palabras, el que oye la palabra, el que su sensibilidad está hacia la promesa de Dios, no cae. Pero, dijo la otra, pero aquel que oye o aquel que no oye mi palabra, lo compararé a aquel que edificó su casa sobre la arena. Y vinieron los vientos y la lluvia. ¿Y qué pasó a la casa? Se cayó. ¿Por qué se cayó? ¿Por qué se cayó? ¿Por qué se cayó? No se cayó porque estaba fundamentada en la arena. Se cayó porque no estaba fundamentada en la palabra de Dios. Si usted está fundamentado en Dios, aunque la haya edificado en la arena, no se cae. Porque no es la arena ni la roca la que da la solidez, es la palabra de Dios lo que da la solidez. Y nuestra vida hoy necesita la solidez. Necesitamos perseverar en la bendición de Dios. Que se cumpla en nosotros la verdad de tapar bocas de leones, de ver las promesas cumplidas, de conquistar reinos, de ver la resurrección, de ver la gloria de Dios. Nosotros queremos eso. Pero eso será posible cuando nuestra vida esté en la dependencia de la verdad de Dios, que a la vez generará la fe. Generará la fe suficiente para perseverar. Y la paciencia la obtendremos. Mientras que si nosotros no fundamentamos nuestra vida en la palabra, aquí podemos pasar, ¿cuántos años quieren ser cristianos? 20, 30, 60 y toda la vida cristianos de nombre y partida de fracasados. Sin gozo, sin paz, sin ver ni una promesa cumplida, no tienen poder, no echan fuera demonios, no sanan a nadie,
esas manos las tienen de adorno, la boca la tienen de adorno, es decir, que no sirven para nada. ¿Y saben por qué es? Porque ustedes son mundanos y no son cristianos. Mundanos, porque lo que les importa es el mundo. Y vivimos de acuerdo a los dictados del mundo y no a los dictados de la palabra de Dios. Espérense que venga otra tormentita y van a ver, por allá van a parar, en el Acelguate. No les dije el otro que es muy limpio. Ese está bueno, el Acelguate. Ahí que paren. Por no haber puesto la promesa, la verdad de Dios como fundamento de su vida. Eso hace la diferencia entre los que perseveraron con paciencia y la pobre cristiandad de hoy que da miedo. Ustedes, ya viene el 31 de octubre, no se vayan a disfrazar. Así como andan es suficiente. Ya dan miedo. No tienen que hacerse nada, ni retocarse nada. Y así dan miedo. Brujas. Ya dan miedo así. Fenómenos. Porque teniendo tan grande nube de testigos, de hombres vencedores por la fe, nosotros tenemos que decir, digan amén, hermanos, amén. Digan gloria a Dios, redimidos por la sangre del Cordero, gloria a Dios. Esa es la cristiandad nuestra. ¿O me van a decir que la cristiandad de ustedes es diferente? La cristiandad nuestra debe de ser, hermano, en una perseverancia de gozo, de victoria, porque nuestra vida está fundamentada, al igual que los héroes de la fe del capítulo 11, en principios, y no, hermano, en los ofrecimientos y las bagatelas que el sistema ofrece. Mientras más mundo coman, más débiles serán. ¿Cuántos vieron televisión anoche? Eso que se hartaron hoy les está haciendo daño. Están todos aguados. Y hay unos que se quedan hasta la 1, 2 de la mañana. Dicen, no tengo sueño, no tengo sueño, no tengo sueño. Y el diablo no les hace que tengan sueño. Y se lo están hartando el diablo y los principios del mundo. Porque eso, el diablo lo que tiene es que está lanzando todo el tiempo los principios que va a moldear el sistema. Y los tiene locos a los creyentes. Y los creyentes ya celestes tienen los ojos, pero no porque hayan nacido con ojos celestes. Es la televisión que les tiene celestes. Y uno los ve después y están en victoria. Amén. Empachados. No están gordos, saludables, sino inflados. Creyentes derrotados. Y ya nosotros no podemos ser creyentes derrotados, queridos hermanitos. El que quiera ser creyente derrotado, váyase a otra iglesia, por favor. El que quiera seguir siendo mundano y hartándose las bagatelas del diablo, entonces váyase a otro lugar. Pero si va a luchar en la carrera de Dios, entonces vístase la armadura de Dios, empiece a trabajar para la obra del Señor, empiece a santificarse, empiece a vivir para el Señor. Si no, ya sabe. ¿Por qué es que los hombres se salen del ejército? Entran unos ahí, haga 200 de estas. Ay, yo no puedo. Hágala, señorita, hágala. Cuando llega la familia a verlo, o él sale, ya no aguanto, mami.
mamitis, creyentes mamitis, creyentes que no luchan en la carrera. ¿Qué creen que es esto? ¿Que vamos a dar mal testimonio toda la vida? ¿Cuántos han dado mal testimonio alguna vez? Y van a seguir dando mal testimonio. No podemos más. Y es por una causa. Porque nosotros tenemos una carrera por delante. Nuestra carrera es de vencedores. Nuestra carrera es de victoriosos. Nuestra carrera, Dios nos la trazó. Y es el momento para que nosotros levantemos nuestro corazón, fundamentemos nuestra vida en los principios de la fe y luchemos como estos hombres lucharon. Y dice la Biblia, cuando uno lee a algunos de ellos, dice: por fe taparon bocas de leones, conquistaron reinos. Pero otros, dice, pero otros. Luego dice, las mujeres recibieron, mas otros, dice el verso 35, si alguna vez leen la Biblia, dice, fueron atormentados. Porque la lucha es grande. Mas otros fueron atormentados. Pero a ellos no les importó ser atormentados. Como aquellos, y con esto sí voy a terminar, pero con aquellos que Cedrac, Mesac y Abednego, les dijeron: ustedes se van a doblar ante la imagen que ha hecho Nabucodonosor, ¿sí o no? Y ellos dijeron: miren, señores, nos pueden echar al horno ardiendo, que nosotros no nos vamos a doblar delante de la estatua. Entonces van a perder el trabajo, no importa. Entonces lo van a echar a la familia, no importa. Entonces no van a tener las prestaciones que ahora tienen, no me importa. Y no importa. Y no, agárrenos ya y échenos si quieren. Y oigan lo que respondieron: nuestro Dios nos puede librar del fuego, pero si no nos libra, tampoco nos vamos a doblar delante de su imagen. Corrieron con paciencia la carrera que les estaba propuesta. Queridos hermanos, es el momento de levantarnos y correr en base al principio de la fe que nos ha llamado y nos ha salvado. Hay grandes cosas para ver en este tiempo final. Hay grandes cosas que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Y es el momento que lo haga con nosotros, con usted, conmigo. Pero desde hoy dejemos esa apatía y ese, oigan esto, lo que voy a decir es final, coqueteo con el mundo. Dejen ya de coquetear. Santifiquémonos hoy, que Dios hará grandes cosas con nosotros. Fíjense pues, es la última vez que se los digo. Así le dice uno a los hijos: es la última vez, la próxima te doy. La próxima esperamos que estemos gozando ya de las glorias que el Señor tiene. Perseveremos con paciencia, que la gloria de Dios nos espera ahora y nos espera al final de la carrera. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Padre nuestro.